Hola, soy Desiderio Almansa Porrero y yo me voy a encargar de explicar la primera parte, la de la operación de suma. Hola, yo soy Alonso Díaz Sobrino y yo voy a hablar de la segunda parte de la operación de carga de registros. Hola, buenas, me llamo José Carlos Cabello Tejero y voy a hacer la tercera parte del trabajo, que es una instrucción de llamada a procedimiento. Hola, soy Alejandro Ruiz Aranda, voy a realizar la cuarta instrucción, que en nuestro caso hemos elegido la operación retorno. Bueno, pues yo soy Desiderio y voy a comenzar explicando la operación de suma. Aquí podemos observar una tabla en la que aparecen los ciclos de esta operación y las señales de control que utiliza. En el ciclo 1 debemos llevar el contenido de CD1 hasta A. Para ello se activan las señales CD1 out, los datos pasan al bus de datos y llegan al bus de direcciones a través de datos out y finalmente pasan a través de A-in. En el ciclo 2 comienza el ciclo de lectura. Para ello se encienden las señales MEM y R. Además aprovechamos para llevar el contenido de CD2 hasta DR. Para ello activamos CD2out y DR-in. En el ciclo 3 se desarrolla el segundo ciclo de lectura, por lo que MEM y R siguen activos. En el ciclo 4 se activa CR y pasan el contenido de DR hacia el banco de registros y después hacia el MUX en el que I está igualado a 1. También el contenido de D pasa al bus de datos y llega al MUX en el que X está igualado a 1. Se activa el operador ALUOP con el código 0010 y se realiza la operación. El resultado sale por ALUOUT hacia el acumulador. En el ciclo 5, el contenido, lo que hayamos guardado en el acumulador, pasa al bus de datos y se almacena en D. Para finalizar, en el ciclo 6 se inicia el ciclo de escritura, activándose MEM y W, y en el ciclo 7 se desarrolla el segundo ciclo de escritura, por lo que MEM y W siguen activos. Bueno, pues vamos a comenzar con la explicación de esta instrucción, de la carga de un registro con un dato obtenido de un operando con direccionamiento indirecto a memoria. Bueno, aquí como podemos ver tenemos su tabla de ruta. En el primer ciclo vamos a llevar CD2, que se encuentra en el registro de instrucción, lo vamos a llevar a A. Para ello vamos a venir por aquí, vamos a llegar al bus de datos. Para salir al bus de datos necesitamos activar la señal CD2out. Vamos a bajar por aquí, activaremos para ello datos out y una vez que estemos en el bus de direcciones, llegaremos el dato hasta el registro A, donde se almacenará. Y para ello activamos la señal A-in. Una vez almacenado, lo siguiente que hay que hacer es leer el dato. La lectura tarda 2 ciclos, por tanto, en el siguiente ciclo se continuará con la lectura. Una vez que se ha leído el dato, se va a almacenar en el registro D y repetiremos la misma operación, ya que es un direccionamiento indirecto. Entonces, el dato leído aquí previamente lo almacenamos aquí, activamos DOUT, lo sacamos al bus de datos, bajamos por este camino, activamos datos out, llegamos al bus de direcciones y lo volvemos a almacenar en A, y para ello activamos AIN. Lo siguiente que tendremos que hacer es coger CD1, que se encuentra en registro de instrucción, y llevarlo a DR, a un registro auxiliar. Para ello activamos DR-in y podemos aprovechar este ciclo para leer el dato que teníamos previamente guardado en A. Entonces, como podéis ver, activamos las señales MEM y R. Como la lectura tarda 2 ciclos, el sexto ciclo será el segundo ciclo de lectura. Y finalmente ese dato leído se almacenará en D, saldrá mediante la activación de la señal DOUT, irá por el bus de datos y bajará al banco de registros. Y esto es posible gracias a que activamos la señal CR. Aquí se introducirá el dato leído en el registro R3. Hola, me llamo José Carlos Cabello Tejero y yo voy a hacer la tercera parte del trabajo, que se trata de una instrucción de llamada a procedimiento.
Como podemos ver, aquí tenemos una tabla donde mostramos los diferentes ciclos que componen esta instrucción, las señales de control que se utilizan en cada ciclo y la transferencia de datos que se hace. En el primer ciclo lo que vamos a hacer es llevar el puntero de pila hacia el registro de direcciones. Para ello se vuelca la información que hay aquí al bus de direcciones y esta señal de carga se encarga de almacenarlo. Además hay que llevar el puntero de pila decrementado en 4 hacia el acumulador. Para ello lo volcamos en el bus de datos, va por aquí y aquí se conecta la ALU mediante esta entrada ahí del multiplexor. Se activa este operador con este código, aquí se hace la operación en la ALU y una vez que está aquí, con esta señal de carga, se almacena aquí en el acumulador. El ciclo 2 lo que hay que hacer es llevar el contador de programas, la información que hay aquí, hacia el registro de datos. Para ello se vuelca la información que hay aquí en el bus de datos. Una vez que está aquí, la señal de carga del registro de datos se encarga de mantenerlo aquí. El tercer ciclo vamos a llevar lo que guardamos en el acumulador en el primer ciclo hacia el puntero de pila. Y además aprovecharemos para hacer el primer ciclo de escritura. Lo que había en el acumulador lo llevamos con esta señal triestado hacia el bus de datos. Una vez que está en el bus de datos, con esta señal triestado que conecta el bus de datos con la señal de direcciones, pues se conecta aquí. Y una vez que está aquí, esta señal de carga se encarga de almacenar en el puntero de pila. Además, para hacer el primer ciclo de escritura, lo único que tenemos que hacer es activar esta señal de memoria y esta señal W. En el ciclo 4 lo que tenemos que hacer es llevar lo que hay en este registro decrementado en 1 hasta este registro auxiliar. Para ello, esta información la volcamos aquí en el bus de datos. Una vez que está aquí, la llevamos a la entrada I de la ALU. En específico, la entrada I igual a 0. Aquí activamos el operador con este código que hará que se decremente en 1. Una vez que se hace la operación, se vuelca con esta señal triestado hacia el bus de datos y aquí con esta señal de carga se almacenará en este registro auxiliar que sirve para almacenar esta información temporalmente. En el ciclo 5 lo que tenemos que hacer es esta información que hay aquí, sumarla con la constante 1000 y llevarla al acumulador. Para ello lo que tenemos que hacer es esta información la volcamos aquí en el bus de datos. Una vez que está aquí, la conectamos esta información tanto a la entrada X como a la entrada Y de la ALU. Una vez que está aquí, encendemos el operador con este código suma y una vez que se suma con la constante 1000, con esta señal triestado y con esta señal de carga, se almacenará en el acumulador. En el ciclo 6 lo que tenemos que llevar es la información que había en el ciclo 5, desde el acumulador hasta el registro de direcciones. Para ello se vuelca a través de esta señal triestado en el bus de datos. Una vez que está aquí en el bus de datos, se vuelca al bus de direcciones para que así esta señal de carga del registro de direcciones pueda cogerla. El ciclo séptimo y octavo, como podemos ver, son primer y segundo ciclo de lectura, que lo único que hay que hacer es activar la señal de memoria y la señal R de esta memoria. Y por último tenemos el ciclo 9, que es la actualización del contador de programas. Lo que habrá que hacer pues es lo siguiente. La información que hay aquí en este registro de datos la llevamos al bus de datos. Una vez que está aquí en el bus de datos, la pasamos al bus de direcciones con esta señal triestado y una vez que está aquí en el bus de direcciones, actualizamos el contador de programas mediante esta señal de carga. Y esto lo que hará es que lo que es esta ruta de datos se puede hacer la siguiente instrucción. Operación de retorno. En el primer ciclo tenemos que llevar al acumulador el stack pointer incrementado en 4. Para ello utilizaremos spaout, seguiremos por el bus de datos, pondremos el multiplexor con i igual a 1, seleccionamos la operación de la ALU incrementa de x, salimos por ALUOut y le introducimos el dato por ACIN. En el segundo ciclo hay que llevar a el acumulador
y también hay que llevar al stack pointer el acumulador. Para ello salimos por out, llegamos al bus de datos, salimos por datos out y ya metemos el dato a través de ain y para meterlo al stack pointer a través de spin. En el tercer ciclo se realiza el primer ciclo de lectura. Para ello activamos la señal R de mem. En el ciclo cuarto se realiza el segundo ciclo de lectura. Para ello seguiremos con la señal R activada. Y finalmente tendremos que llevar al program counter A de la memoria. Para ello salimos por DIN, continuamos por DOUT, seguimos por el bus de datos, salimos por el bus de datos a través de datos out y introducimos el dato en program counter a través del PCIN.